Máximos y mínimos de una función. Aplicando la derivada de una función, determinamos los intervalos en que la función es creciente o decreciente. Ahora la utilizaremos para analizar los puntos en que la función pasa de creciente a decreciente o viceversa. Es decir, vamos a determinar esto que le llamamos máximos y lo que le llamamos mínimo. Vamos a utilizar una técnica para poder determinar estos valores. Es importante mencionar que ahora se utilizan graficadores, se utilizan muchos programas para poder determinar los máximos y mínimos, y solamente basta con observar la gráfica y poder determinar en qué punto la función tiene un máximo y en qué punto la función tiene un mínimo. Ahora vamos a ver la metodología. Vamos a ver el primer método. Primero lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de esta función. Vamos a calcular los máximos y mínimos de la siguiente función. Esta es la función que nos dan desde un inicio, vamos a llamarle la función principal, y como primer paso, ya que existe una relación directa de la derivada con la obtención de los máximos y de los mínimos, así como de los intervalos en donde la función es creciente o decreciente, vamos a hallar la derivada de la función. En este caso la derivada de 2x al cubo más 3x cuadrada menos 2x nos quedaría así. Y' o la derivada de la función es igual a 6x cuadrada más 6x menos 12. Esta derivada se puede simplificar. Si se puede simplificar, se procede a este paso. En caso de que no, pues se dejaría tal y como está. En este caso particular vemos que los tres términos son divisibles entre 6, por lo tanto podemos hacer 6 entre 6, podemos dividir acá igual 6 entre 6 y 12 entre 6, de tal forma que se simplifica así. Y' es igual a x cuadrada más x menos 12. Hay que recordar que esta es la derivada de la función principal. Esta derivada nos va a ayudar para determinar algo que se llaman raíces de esta función, o sea, de la derivada, o valores críticos que vamos a ir analizando. Bueno, una vez que tengamos la derivada, hacemos el segundo paso. Se iguala la primera derivada a 0 y se resuelve la ecuación. Tenemos entonces que la derivada es x cuadrada más x menos 2. Lo igualamos a 0 y nos queda x cuadrada más x menos 2 igual a 0. Y vamos a proceder a la factorización para poder determinar las raíces de esta ecuación, que hay que recordar que es la derivada. Esta es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c igual a 0. Vamos a factorizar, se puede utilizar incluso la fórmula general para poder encontrar las raíces de esta ecuación, pero en este caso vamos a factorizar y se factoriza de la siguiente forma. Vamos a escribir las raíces del término común, que en este caso es x, porque hay que recordar que la factorización de este trinomio de la forma x cuadrada más bx más c van a ser el producto de dos binomios con un término común. En este caso el término común va a ser x, es el primer término al cual le sacamos raíz y escribimos x de un lado y x de otro, y se procede a encontrar dos números que multiplicados nos den el tercer término del trinomio y cuya suma algebraica se iguala más 1. Entonces tenemos que pensar los números que multiplicados nos den el tercero y que sumados nos den más 1. Los números van a ser x2 y x menos 1 y los vamos a escribir dentro del paréntesis. Y si se cumple, porque 2 por menos 1 voy a obtener menos 2, que es el tercer término, y si a 2 le quito 1 voy a obtener 1, que es el segundo término del trinomio. De esta manera estamos factorizando este trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, que fue la derivada de la función principal. Una vez que tengamos estos valores, pues cada factor lo igualamos a 0 y procedemos a encontrar los valores de x. X en este caso es menos 2 y x igual a 1. Vamos a tener dos raíces reales o valores críticos. Es muy importante debido a que una función de tipo cuadrática, es decir, con exponente 2, va a tener dos raíces. Una función con un exponente 3 va a tener tres raíces o tres soluciones o valores críticos que vamos a estar nosotros obteniendo. Como paso 3 vamos a analizar los valores críticos uno por uno. Es decir, tenemos los valores críticos que habíamos obtenido con anterioridad, que es menos 2 y 1, y ahora vamos a empezar con menos 2. Para tal efecto vamos a agarrar
un valor un poco menor que menos 2 y un valor un poco mayor que menos 2. Si nosotros situamos el menos 2, tenemos del lado izquierdo el menos 3, que sería más pequeño, hay que recordar que aquí se van los negativos, y del lado derecho vamos a agarrar el menos 1. Este es mi valor crítico, de lo cual voy a agarrar un valor un poco menor y luego voy a agarrar un valor un poco mayor, en este caso es menos 1, de preferencia que estén muy cercanos al valor crítico. En este caso pues vamos a agarrar el menos 3 y el valor un poco mayor voy a agarrar el menos 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, vamos a utilizar la derivada. En ambos casos vamos a utilizar la derivada y vamos a sustituir estos valores que nosotros acabamos de elegir, que se encuentran cerca del valor crítico, y vamos a sustituir en la derivada de la función. En el primer caso tenemos y' igual a menos 3 al cuadrado más menos 3 y menos 2. Y del otro lado tenemos y' es igual a menos 1 al cuadrado más menos 1 menos 2. Procedemos a resolver. En ambos casos resolvemos estas funciones y 9 menos 3 menos 2, el resultado va a ser 4. Del otro lado tenemos 1 menos 1, 0 menos 2, menos 2. Estos valores son muy importantes y más que sus valores me van a interesar los signos de cada uno de ellos. Vemos que del lado izquierdo, es decir, 4, tiene signo positivo y menos 2 pues obviamente tiene signo negativo. Es decir, más y del otro lado tenemos menos. Cuando existe esta transición entre un número positivo más hacia un número negativo menos, yo puedo afirmar que este valor crítico de menos 2 es un máximo. Es decir, en este punto vamos a encontrar nosotros un máximo. ¿Qué vamos nosotros a determinar en el siguiente paso? Bueno, ya que x es un máximo, vamos a tratar de determinar las coordenadas de ese máximo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, partimos de la función principal, que es y igual a 2x al cubo más 3x cuadrada menos 12x, y vamos a sustituir el valor crítico de menos 2. Nos queda así: y es igual a 2 por menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado menos 12 por menos 2. Lo resolvemos, son estos valores que nos da, y el resultado en este caso es 20. Entonces podemos llegar a la siguiente conclusión. Por lo tanto, cuando x es igual a menos 2, tenemos un máximo, lo que acabamos de determinar, de 20. Y la coordenada de ese máximo se encuentra en menos 2, 20. Sin yo previamente conocer la gráfica, puedo afirmar que existe un máximo en estas coordenadas, en x menos 2 y y igual a 20. Este va a ser mi máximo en este punto específico de menos 2. Ahora vamos a proceder a analizar x igual a 1, es el siguiente punto crítico. De igual forma vamos a darle valores un poco menor y un poco mayor. Un poco menor se refiere a valores a la izquierda, que en este caso va a ser 0, y un poco mayor a la derecha, que en este caso pues le vamos a poner igual a 2. No importa qué valor le demos, podemos darle incluso valores con punto decimal, puede ser 1.5, etcétera, valores mayores y menores. Y sustituimos estos valores en la derivada que previamente ya habíamos calculado. Sustituimos los valores, en este caso nos va a quedar 0 al cuadrado más 0 menos 2. Y del otro lado vamos a tener 2 al cuadrado más 2 menos 2. Los resultados, que es lo más importante: menos 2 en el lado izquierdo, y para el valor un poco mayor del lado derecho nos va a dar 4 positivo. Que estamos viendo que tenemos del lado izquierdo un signo negativo por el menos 2 y del lado derecho un signo positivo por el más 4. Existe un cambio de menos a más, y cuando existe ese cambio de menos a más, yo puedo afirmar que este valor crítico de x igual a 1 en realidad va a ser un mínimo. En este punto, con valor crítico de x igual a 1, existirá un mínimo en la función. Ahora vamos a proceder a encontrar las coordenadas de ese punto mínimo. Para x igual a 1 tenemos un mínimo cuyo valor es, lo vamos a sustituir en la función principal, que es y igual a 2x al cubo más 3x cuadrada menos 12x. Sustituyo x en cada uno de los valores
de y. Y tenemos 2 más 3 menos 12 igual a menos 7. Por lo tanto, yo puedo concluir que cuando x es igual a 1, ¿qué tenemos? Tenemos un mínimo. ¿De cuánto? De menos 7. Es decir, la coordenada de este mínimo va a estar determinado por 1, menos 7, donde x es igual a 1 y y es igual a menos 7. Hay que recordar que pues estas finalmente son coordenadas. El mínimo y el máximo van a tener coordenadas. Y estos valores de x nos van a poder determinar los valores de y. Y vamos a observar la gráfica de esta función. Si nosotros graficamos 2x al cubo más 3x cuadrado menos 12x, se comporta de esta forma. Esta es la gráfica de esta función. Y la derivada, si nosotros graficamos la derivada, es esta línea en azul. Hay que recordar que la derivada fue x cuadrada más x menos 2. Y fíjense que los puntos en donde toca la derivada, estas son las raíces o valores críticos de mi derivada, que nos van a determinar si en este punto puede existir un mínimo o un máximo. Bueno, antes de resolverlo no sabíamos si es un máximo o un mínimo. Después de esta inspección ya vimos que en el caso del menos 2 vamos a tener un máximo. Y si es cierto, fíjense que en la gráfica tenemos un máximo. Este va a ser mi máximo, punto máximo. Y aquí vamos a tener algo llamado mínimo. Es el mínimo de mi función, que son los valores que previamente nosotros ya habíamos encontrado. El máximo se va a encontrar en menos 2,20 y el mínimo se va a encontrar en 1, menos 7, que son estos valores que tenemos acá como mínimo y como máximo. De ahí la importancia de conocer la derivada de la función y de qué manera nos puede determinar estos valores máximos y mínimos de una función determinada. Vamos a ver otro ejemplo siguiendo la misma metodología. Calcular los máximos y mínimos de la siguiente función. La función dada es 3x4 menos 4x al cubo menos 12x cuadrada. Como primer paso necesitamos encontrar la derivada de la función, que para este caso nos quedaría 12x al cubo menos 12x cuadrada menos 24x. Si se puede simplificar la función, se simplifica. En este caso, pues los tres términos son divisibles entre 12 y divido entre 12 cada uno de ellos. No es un paso obligatorio, simplemente para tratar de hacer más fácil la resolución de o simplificar esta función. Si divido entre 12 todo, me va a quedar y' igual a x al cubo menos x cuadrada menos 2x. ¿Okay? Esta es la derivada ya simplificada. Como segundo paso voy a igualar la primera derivada a 0 y encontrar las raíces reales o los valores críticos. Tenemos x al cubo menos x cuadrada menos 2x igual a 0. La forma de factorizar es sacando el término común, que en este caso el término común mínimo es x. Yo pongo afuera la x y para corroborar si está bien factorizado, multiplicamos x por x cuadrada, nos va a dar x al cubo. X por menos x nos va a dar menos x cuadrada. Si multiplico x por menos 2 nos va a dar menos 2x. Ya vimos que está bien factorizado y la forma de comprobarlo es pues multiplicando el factor de afuera por los valores de adentro. Es decir, acuérdense que van a ser dos factores, de ahí el término de factorización. Entonces cada factor ahora lo voy a igualar a 0. Es decir, este factor que tengo acá afuera lo igualo a 0 y me va a quedar x, solamente x igual a 0. Y del otro lado, x cuadrada menos x menos 2 lo voy a factorizar de la forma que lo venía haciendo. Este es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces voy a factorizarlo y voy a tratar de determinar aquellos valores que al multiplicar, o aquellos números que al multiplicar me den el tercer término, es decir, menos 2. La multiplicación me dé menos 2, pero cuya suma algebraica me dé menos 1. Los dos valores van a ser menos 2 y 1. Si ustedes lo comprueban, menos 2 por 1 me va a dar menos 2, que es el tercer término, si lo cumple. Y menos 2 más 1 voy a obtener menos 1, que es el valor del medio. Es la forma para factorizar un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Lo sustituyo en mis factores y
nos va a quedar de esta manera: x igual a 0, que es mi primer factor que ya tengo despejado, y ahora x menos 2 y x más 1, que son mis dos factores, los voy a igualar a 0. Aquí los tengo. Igualo a 0 este factor, igual a 0 este factor, y despejo obviamente mis valores de x, de tal forma que al final voy a obtener x igual a 0, x igual a 2 y x igual a menos 1, que van a ser mis raíces reales o valores críticos. En este caso tenemos tres valores críticos, tres raíces que vamos a estar analizando cada uno. 0, 2, menos 1, no importa la forma como lo estemos evaluando, pero estos valores nos van a determinar. Por ejemplo, este en 0, no sé si aquí exista un mínimo y un máximo, no lo sé. Acá también es un valor crítico que me dice que no sé si es máximo o mínimo, es lo que voy a determinar. De igual forma, menos 1, no sé si se refiere a un máximo o mínimo, es lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar analizando para determinar si es un máximo o mínimo. Para tal efecto vamos a analizar los valores críticos uno por uno. Empezamos arbitrariamente para x igual a 0. Vamos a tomar un valor un poco menor y un poco mayor. Un poco menor vamos a tomar menos un medio o menos 0.5, y para un poco mayor un medio o 0.5. Puede ser un valor decimal o puede ser incluso un valor entero. Y vamos a sustituir cada uno de estos valores en la derivada de la función, que es x al cubo menos x cuadrada menos 2x, y procedemos a sustituir en cada uno de estas derivadas. Vamos a sustituir por los valores que nosotros estamos designando para x menores o mayores. Menos 0.5 al cubo menos 0.5 al cuadrado menos 2 por menos 0.5. Del otro lado tenemos 0.5 al cubo menos 0.5 al cuadrado menos 2 por 0.5. Aquí van a estar los resultados, y en el primer caso nos va a dar 0.625 y en el otro caso menos 1.125. No me importa tanto el valor, me importa el signo. Vemos que del lado izquierdo tenemos un signo positivo y del lado derecho tenemos un signo negativo. Lo importante aquí es tratar de determinar el cambio que existe de un signo a otro. En el caso del signo más se cambia a signo menos. ¿Qué significa? Que de un signo más a un signo menos va a existir algo que se llama un máximo. Yo puedo decir que para x igual a 0 va a existir un máximo. Pero ¿cuáles serían las coordenadas de ese máximo? Para x igual a 0 tenemos un máximo cuyo valor es y es igual a 3x a la cuarta menos 4x al cubo menos 2x cuadrada. Esta es mi función original. Y vamos a sustituir mi valor crítico de x igual a 0, lo voy a sustituir directamente en mi función principal. Obviamente acá nos va a dar 0, nos va a dar 0, y bueno, todo nos va a dar 0. De hecho, nos va a quedar y igual a 0. Por lo tanto, cuando x es igual a 0, tenemos un máximo de 0. Es decir, yo estoy seguro que mi máximo se va a encontrar en 0,0. Hay que recordar que el 0 nos va a dar como máximo un 0 también. Ahorita lo vamos a comprobar viendo la gráfica, a ver si es cierto que los valores que estamos haciendo son los correctos. Vamos a analizar entonces mi segundo crítico, así mi segundo dato crítico que tenemos, punto crítico, que es igual a 2. De igual forma, vamos a utilizar un valor un poco menor y un poco mayor, un valor un poco mayor. Del lado izquierdo escribimos un poco menor, que es 1.5, si se encuentra más a la izquierda, y un poco a la derecha del 2, pues va a ser, por ejemplo, 2.5. Lo analizo y esto se va a sustituir en la derivada de la función, cada uno de estos valores. En el lado izquierdo tenemos y' igual a 1.5 al cubo menos 1.5 al cuadrado menos 2 por 1.5. Y del lado derecho vamos a tener 2.5 al cubo menos 2.5 al cuadrado menos 2 por 2.5. De tal forma que del lado izquierdo nos va a dar un valor negativo de menos 1.875 y del lado derecho 4.375. Aquí lo importante es analizar los signos. Del lado izquierdo tenemos un signo negativo y del lado derecho un signo positivo. Aquí está habiendo un cambio, está existiendo un cambio desde menos a más, y cuando existe un cambio de menos a más va a existir un mínimo. Es importante que se acuerden de los cambios. Cuando es de menos a más, como es este caso, de menos a más va a existir un mínimo.
Y si fuera de un más a menos, va a existir un máximo. En este caso es un mínimo, yo puedo asegurar que en x igual a 2 va a existir un mínimo. Pero ¿cuáles serían las coordenadas específicas de este mínimo? Bueno, para x igual a 2 tenemos un mínimo cuyo valor es y igual a 3x a la 4 menos 4x al cubo menos 12x cuadrada, que es mi función original. Sustituimos mi valor crítico en mi función principal. Hago las operaciones y voy a obtener menos 32. Este es mi valor de y. Por lo tanto, ¿qué puedo afirmar? Que cuando x es igual a 2 tenemos un mínimo de menos 32. De tal forma que las coordenadas de este mínimo se van a encontrar en 2, menos 32. Ya tenemos dos valores críticos analizados. Vamos a analizar el tercero, que es x igual a menos 1. Lo analizamos de la misma manera. Un valor un poco menor y un valor un poco mayor. Un poco menor podría ser menos 1.5 y un poco mayor puede ser menos 0.5. Se encuentran siempre los valores negativos, pero se encuentran del lado izquierdo de menos 1 y derecho de menos 1. Para señalar un poco menor, un poco mayor los valores. Sustituimos en la derivada de la función cada uno de estos datos como lo he venido haciendo y nos enfocamos a los valores de y', que en el lado izquierdo nos quedaría menos 2.625 y del lado derecho 0.625. En este caso lo interesante es el signo. Estamos viendo que del lado izquierdo tenemos un menos y del lado derecho tenemos un más. Está existiendo un cambio de menos a más. Por lo tanto, si el cambio va de menos a más, significa que es un mínimo. Un mínimo, es decir, en x igual a 1 existirá un mínimo. Pero ¿cuáles serán las coordenadas de ese mínimo? Para x igual a 1 tenemos un mínimo cuyo valor es, de nueva cuenta, la función principal, que es 3x a la 4 menos 4x al cubo menos 12x cuadrada, y sustituimos este valor crítico en la función principal. Desarrollamos la función y al final tengo menos 5. Por lo tanto, cuando x es igual a menos 1, tenemos un mínimo de menos 5. Esta sería la coordenada de este mínimo, menos 1, menos 5. Vamos a analizar la gráfica. Esta es la gráfica de la función principal, 3x a la 4 menos 4x al cubo menos 12x cuadrada. En el caso de la función en azul es la derivada de esta función principal, que es x al cubo menos x cuadrada menos 2x. Vemos que los puntos o las raíces de la derivada vienen siendo menos 1, 0 y 2. Esos son los valores críticos que nos van a determinar si existe un máximo o un mínimo. Vemos que son 3 puntos críticos y vamos a tener 3 posibilidades. En un punto puede ser máximo o mínimo y los otros dos lo mismo. Vimos también que los valores críticos son 0, 2 y menos 1. Los fuimos analizando y pudimos llegar a la conclusión que va a existir un mínimo en menos 1, menos 5. Y sí es cierto, fíjense que este es mi mínimo, este es mi valor mínimo de mi función. Esto que se encuentra en negro es la función principal. Entonces acá existe un mínimo, como habíamos previamente analizado. Existe un mínimo. Existe un máximo en 0,0, que es este punto de acá. Vemos que existe un máximo. Acá la función viene para abajo. Acá vuelve a subir y sube en 0. En 0,0 es el máximo que tiene, o la cresta también que le llaman. Hay que recordar que a los máximos los llaman crestas y a los mínimos también se les llama valle. Y por último teníamos un mínimo en 2, menos 32, que se refiere precisamente a este mínimo que tenemos acá, 2, menos 32. Y de esta manera estamos determinando los máximos y los mínimos de una función a través de la derivada. Es importante recordar esto, precisamente, que la derivada de la función y de qué manera nos permite determinar estos máximos y mínimos. Obviamente, ahora con el uso de muchas graficadoras, nosotros podemos ver de manera clara si existe un máximo o un mínimo en la función, pero estamos haciendo mucho énfasis a la importancia de la derivada para poder determinar esos máximos y mínimos de una función que nos va a servir para poder nosotros resolver problemas, muchos problemas problemas que involucran máximos y mínimos, problemas de capacidad que se pueden tener en diferentes asuntos,
problemas de optimización, entre otros.